también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle adelante? Y aquel respondiendo desde adentro le dijo, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme ya. Os digo que aunque no se levanta a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ellos le están diciendo a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Jesús les da una oración universal para tomarla como ejemplo. Pero les concluye diciéndole, pídanle al Espíritu Santo. Pídanle. ¿Ya? Oren conforme al Espíritu. Él les explica, dice, mira, pedid se os dará, llamad, buscad y se os abrirá. Todo esto se lo dice Jesús, dándole a entender a ellos, les da un ejemplo. Le dice, mi Padre está dispuesto a atenderlos a ustedes a cualquier hora que ustedes le toquen la puerta, a cualquier hora que ustedes lo busquen, a cualquier hora que ustedes lo llamen. Él está dispuesto allí. Ahora, surge una pregunta. Esta oración del Padre Nuestro, como estamos compartiendo esta mañana en el ayuno, esta oración del Padre Nuestro, ¿tiene como base o fundamento la ley o la gracia? A ver, Sandra, no me diga el hermano o pone el hermano. ¿Tiene como base o fundamento la ley o la gracia? La gracia. Irina, ¿qué tiene como fundamento el Padre Nuestro? Como base. ¿La ley o la gracia? La gracia. ¿Sandra? ¿Ah? Gracias. La gracia. Bendito sea Dios. Vamos a Mateo 6. 6. La acordamos al comienzo. Aquí está ahí. Vamos a estar en esa. Pero antes yo quisiera que usted entendiera esto. La ley se relaciona con quién. ¿Por quién fue dada la ley? Con el Padre. ¿Por quién fue dada? Por Dios. Todos ambos fueron dadas por Padre, pero ¿por quién fue dada la ley? Con el Espíritu Santo. No. La ley, ¿ah? La ley tiene como base las obras, pero fue dada por Moisés. La gracia fue dada por Jesús, pero tiene como base fe, la fe. ¿Sí ven? Entonces, lo contrario a obras es fe. Y lo contrario que a Moisés es Cristo. ¿Sí ven? Lo contrario a ley es gracia. ¿Sí ven? Entonces, ¿por qué se los digo esto primero? La ley se relaciona con Moisés y las obras. Y la gracia se relaciona con Cristo y la fe. Con Cristo y la fe. Mire lo que vamos a ver. Dice, vosotros pues oraréis así. ¿Cómo dice la primera frase? Padre nuestro. Usted ponga 1. Padre nuestro. Para uno entrar en oración con el Señor, esta oración del Padre Nuestro fue dada no para el impío. Esta oración del Padre Nuestro es para aquel que tiene la fe puesta en Jehová Yahvé. No para el impío. No para el pecador. No para el que no conoce de Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre Nuestro te va a mostrar a ti que tú y yo, para poder acercarnos a Dios en oración, tenemos que entender la paternidad de Dios. Y tenemos que estar identificados como hijos de Dios. Si no hay esa relación de padre e hijo, no puede haber un perfecto diálogo y comunicación entre padre e hijo.
Yo tengo que entender la paternidad de Dios. Entender y reconocer la paternidad de Dios. Pero así como estoy reconociendo la paternidad de Dios, tengo que identificarme como hija o hijo de Dios. Mucha gente ni siquiera sabe lo que realmente es la paternidad de Dios. Y por ende, ilógico, ni siquiera se identifican como hijo de Dios. Entonces, esta oración tiene como base, como fundamento, no la gracia, sino la ley. Y nos vamos a dar cuenta por qué tiene en la ley. ¿Sí ven? Ahora, la ley es espiritual. La ley no es mala. La ley, como dijo el apóstol Pablo, fue el ayo que nos llevó al Padre. Dios permitió que toda la humanidad en la ley fuera sometida y encerrada bajo algo que se llama como pecado. Dios lo hizo, lo sometió todo bajo pecado para tener misericordia de todos. De todos. Entonces miren lo que dice. Padre nuestro. Ese Padre nuestro, póngalo ahí mismo al lado, que yo debo conocer la paternidad de Dios e identificarme como hija de Dios. Porque dices Padre nuestro. Exacto. Segundo, que estás en los cielos. Que estás en los cielos. El que entró aquí en un diálogo con Jehová su Padre ya se apartó de la iniquidad y sabe que su Padre o su Dios no está en un yeso, no está en una estatua, no está en una escultura, no está en un papel, que está donde? En los cielos. Ahí ya te está mostrando que la base y el fundamento de esta oración no es la gracia, es la ley. Porque aquí todavía el Padre no estaba dentro de tu corazón, ni en el corazón mío. Porque se necesitaba que Cristo fuera quebrantado para que el Espíritu que estaba dentro de él fuera liberado y se nos pudiera dar a nosotros. ¿Sí? Entonces dice, Padre nuestro, dice, que estás en los cielos, 2 puntos. El que entró en diálogo con Dios como su Padre ya sabe que se tenía que apartar de la iniquidad, de la idolatría, que el Dios al cual está invocando como Padre está arriba en los cielos. Tercero, santificado sea tu nombre. Cuando ya yo reconocí la paternidad de Dios y entendí mi posición como hijo, debo entrar en un estado y saber dónde está Él. Debo entrar en un estado de ¿qué? Adoración. Esto, santificado sea tu nombre, póngale 2 puntos al lado. Adoración. Entramos en adoración. Él dice, Señor, que tu nombre sea santificado. ¿Cómo el nombre de Dios va a ser santificado en ti y en mí? Llevando una vida agradable a Dios. Cuando andamos conforme a la voluntad de Él, llevamos una vida agradable a Dios, le estamos santificando. Porque estamos declarando que Él es santo. Y si yo invoco por Padre aquel que es santo, yo debo ser santo también en toda nuestra manera de vivir. Esto lo dijo el apóstol Pedro. Si invocáis por Padre aquel que es santo, pues ustedes también son santos. Eso es santificar el nombre de Dios. Adorar a Dios no es simplemente que yo venga y resalte y exalte todo lo que Él es, todas sus cualidades, sino que mi vida debe ser un holocausto continuo de sacrificio, de adoración para Dios. En mi conducta, en mi pensamiento, en mi manera de vivir, ahí estoy adorando al Señor. Ese es el verdadero adorador. Amén. Entonces, el tercero, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice el cuarto? Venga tu reino. Se le está pidiendo a Dios en oración que su reino se establezca en esta tierra. Ahora existe el reino de los cielos y existe el reino de Dios. El reino de los cielos es el reino que, hermano, ore, Mari. El reino mesiánico. El reino de los cielos es el reino mesiánico. Es el dominio de los cielos sobre la tierra. Es el gobierno mesiánico de Jesucristo en este mundo. Ahora, en este gobierno mesiánico existe cizaña,
cizaña. Así como hay trigo, así hay cizaña. Es muy diferente al reino de Dios. En el reino de Dios, allí no hay cizaña. Ahorita mismo estamos en el reino de los cielos. Cristo en medio de nosotros gobernando. Pero el reino de Dios, ese se va a manifestar después que se haga el juicio del gran trono blanco. Porque en el reino de Dios ahí no hay cizaña. Dios dijo bien claro en su palabra en Apocalipsis que ninguna cosa inmunda ni que haga abominación entrará al reino de Dios, entrará a esa nueva Jerusalén santa. Nadie. En el mesiánico sí, que es el reino de los ¿qué? De los cielos. Hay cizaña. Así también como hay higos, también hay cizaña. ¿Sí ve? Entonces, el reino de Dios es muy distinto. Entonces Jesús le dice, pídanle al Padre, suplíquenle, venga tu reino. Porque el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Una hermana me decía, hermana, pero si uno se consagra a Dios, pero si uno está haciendo todas bien las cosas, que si uno no sé qué, ya uno está en el reino de Dios. Porque todos los días le fallamos a Dios. No estamos luchando contra el mundo espiritual, contra nuestro yo, contra nuestra vida del alma. Entonces, el reino de Dios se va a establecer es cuando este sistema que lo gobierna ¿quién? Satanás sea destruido. Es cuando se va a establecer el reino de Dios. Cuando este sistema se ha destruido. Amén. Entonces miren, este es el venga tu reino. Ahora bien, hágase el otro. ¿Cuál es el otro punto? El 5. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Sí, primero me acerco a Dios, reconociendo su paternidad, conociendo mi posición como hijo, sabiendo dónde está Él, adorándole, suplicando que venga pronto su reino. Ahora entra el hecho de hágase tu voluntad. Cada vez que nos acerquemos a Dios, tenemos que suplicarle que nos ayude a que nuestra voluntad humana sea quebrantada y manejada por la voluntad de Dios. Una de las cosas contra la cual Dios lucha más contra el ser humano para poder quebrantarlo es la voluntad. Porque sí, muchas veces el ser humano en su mente, porque sabemos que el alma está compuesta por mente, voluntad y emociones. De pronto escucha la palabra, en su mente natural, se goza de la palabra en el instante. En sus emociones naturales, la recibe con gozo. Pero el problema es que su voluntad la reciba. Porque es esa parte del ser humano contra la cual Dios tiene que trabajar bien mucho. La voluntad. Porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Pero aquí en el Padre Dios está diciendo, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Entonces tenemos que estar dispuestos como hijos a suplicarle que la voluntad de Él gobierne por encima de nuestra propia voluntad. Esa es la parte más difícil para tratar al ser humano, la voluntad. Dice, hágase tu voluntad como el cielo, así también en la tierra. ¿Qué dice ahora Alonso? ¿Ese es el número qué? 6. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. ¿Qué fue lo que él primero pidió? ¿El reino de Dios y su justicia o las añadiduras? ¿Qué pidió primero? El reino de Dios y su justicia.
sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Que cuando nos acerquemos a Él en oración, primero estemos pensando en pedirle a Dios las cosas espirituales que nos van a llevar a la vida eterna. Y que no pensemos primeramente en pedirle las añadiduras, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, Él dice después es el pan nuestro. Entonces, ese es el punto número ¿cuál? 6. 6. Tenemos que pedir primeramente las riquezas espirituales. Y segundo, en este 6, las añadiduras. Pedir las añadiduras. Que es el pan nuestro de cada día. Dánoslos hoy. Cuando Él dice el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, te está enseñando a ti y a mí que no tenemos por qué afanarnos del día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Es más, hay un versículo en la Biblia que dice, oye, no te jactes del día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Entonces, preocúpate primeramente por el de hoy. De mañana no te preocupes. ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel cuando Él dio el maná? Yo le decía, recuerden el maná suficiente para cada día. No se pongan a coger maná más pensando en el mañana, porque se le pudre. Se pudrió. Y se podría. Oye, lo que cogieron de maíz Su se pudrió. afán de recoger el de mañana y se podría. Se le dañaba. Nuestro Cádiz te está diciendo, deja los afanes, descansa en mí, no te preocupes por el mañana, yo lo tengo bajo el control mío. Esa partecita ahí de... El pan nuestro Cádiz, lo que tú dices. El maná. El man, el pan liviano. No, sí, sí. Vamos a verlo literalmente. Ahí te está hablando como el pan literal que lo iba a alimentar, que los estaba sosteniendo en medio del desierto. Como decir la comida. Entonces Él decía, cojan el de cada día, de acuerdo a la capacidad de cada familia. No se pongan a coger más de la cuenta, pero como Dios lo conoce todo, muchos cogían más de la cuenta y se les podía. Por eso, llevando lo espiritual, Dios me dice, no vaya a coger la palabra hoy. No la voy a Llevando lo espiritual, te está diciendo a ti y a mí que esto no es para leerlo como un periódico. Esto no es para comerlo como comemos muchas veces nosotros, con gula, con afanes, con apuros, con rápido, sino como hace la oveja, de a poquito. No, que yo me he leído la Biblia de Génesis y Apocalipsis y todos los días me leo 20 capítulos. Pregúntale a ver qué se le quedó esos 20 capítulos. Dios. Hay que tratar de coger por lo menos un versículo, dos versículos. Lo suficiente que te va a alimentar a ti y a mí, que te va a nutrir. O sea, Exacto, el día de hoy. Porque mañana, la palabra que me sirvió hoy, de pronto mañana no me va a servir. Mañana me Es da otra que voy a necesitar. ¿Sí? Es otra. Por eso dice, te dice, el pan nuestro de cada día, dándolos hoy. 2 puntos. Hay que acercarse a Dios sin afanes. Segundo, ya vimos que era pedirlas aquí las añadiduras. Las añadiduras. Ahora viene el 12 que reconfirma que la base de este Padre Nuestro es la ley y no la gracia. ¿Qué dice? ¿Qué número es este? del 7. ¿Qué dice? Perdona nuestra ofensa. No hizo ofensa. Sí. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto aquí es base ley. Porque de acuerdo a la medida que tú y yo perdonemos, así seremos perdonados. ¿Sí ven? Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si yo a mis deudores los estoy perdonando poco, poco recibiré perdón. Si yo a mis deudores los estoy perdonando mucho o completamente, me estoy olvidando de la deuda. Mira, ¿sabes qué? Cuenta nueva, no me debes nada. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a como yo, con la misma vara con que yo mida, con esa misma vara me volverán a medir. Entonces,
Esto completamente, versículo 12, es fundamento y base ley. Como quien dice, si tú perdonas, yo te perdono. Si perdonas poco, poco te perdono. Si perdonas mucho, mucho te perdono. ¿Qué se llama esto? Ley. Esto, si lo comparamos con Efesios 4:32, vamos a buscarlo un momentico. Efesios 4:32. Vemos cuál es la base de ese Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La base de aquellos versículos que te dice de que la ley del perdón, ¿sí ven? Te habla de la ley del perdón. Que si tú perdonas poco, poco eres perdonado. Si perdonas mucho, mucho eres perdonado. Aquí este versículo, la base que tiene este versículo es gracia. Porque mira lo que te dice al final. Así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Se llama gracia. Donde Dios justificó al ser humano. Dios perdonó al ser humano. Independiente de que el ser humano estuviera lleno de pecado, de maldad. Eso lo hizo nuestro Padre Celestial. Que se llama como gracia. Gracias. Gracia. Y uno dijo, voy a esperar a que la humanidad se perdone unos a otros. Voy a esperar a que la humanidad se acerque a mí para yo perdonarlo. No. Él, pura gracia nos perdonó. Diferente a lo que te está diciendo aquí este versículo 12. ¿Sí ven? Entonces este versículo 12 motiva a que el ser humano tenga un espíritu perdonador. Aquí en la gracia no es necesario que el ser humano hubiera tenido un espíritu perdonador, porque simplemente el Padre nos perdonó ¿en quién? En Cristo Jesús, que fue el que pagó el precio por nuestros pecados. Amén. Dice que bajo la gracia se nos perdona por amor de Cristo. Como se nos perdonó por amor de Cristo, se nos exhorta a que nosotros perdonemos. ¿Sí? Aquí te dice, Señor, ya yo perdoné, entonces tú perdóname. En el Padre Nuestro. Acá en Efesios te dice lo contrario. Mijo, perdona, mira que ya yo te perdoné. ¿Sí? La diferencia. Si quieren escribir esto, lo pueden escribir. La ley se relaciona con quién? La ley se relaciona con Moisés y las obras. La gracia se relaciona con Cristo y la fe. Entonces en este versículo, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Ahí se ve claro que el fundamento es la ley. Que está diciendo, Señor, mira mis obras, yo perdoné, por tanto perdóname tú. Es lo que está diciendo. ¿Sí ven? Entonces, bajo la ley, Dios demanda que el hombre tiene que tener justicia. Pero, bajo la gracia, al contrario, Dios nos otorgó justicia gratuita a través de Cristo Jesús. Nos justificó. Porque se acuerdan que la ley dice que el hombre que hiciera esas obras iba a vivir, lo cual fue imposible. En cambio, la gracia en Cristo Jesús nos regaló el perdón, porque fuimos justificados por su gracia, mientras que la ley exige que haya justicia de parte del hombre para cumplir todos esos mandatos que Dios ordenó. En cambio, la gracia no. En la gracia fue el Padre que nos justificó. Él nos justificó, y no por obras, sino nos justificó por qué. Por fe. Por fe. O sea, lo que dice Romanos 5:1. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Romanos 5:1. Romanos 3:24. Estamos todavía en ese versículo el 2. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
En la ley te exige y te dice que si tú cumples esas obras, eres justificado. Pero la gracia es todo lo contrario. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué gracia? Dios mismo dispensado al ser humano. Dios mismo entregándose al ser humano. ¿Y cómo lo hizo? Mediante el rescate que hizo Cristo Jesús. Que miren la diferencia de este versículo que te está diciendo él. Ya yo perdoné, perdóname, Señor. Aquí está otra comparación. La ley bendice ¿a quién? Al que es bueno. Pero dice que la ley se hizo para el justo, para el pecador. Esa es la palabra. La ley bendice al que es bueno. 2 puntos. La gracia salva al malo. Lo contrario. Salva al malo. La ley bendice que es bueno, ¿bien? La gracia salva. Salva al malo. Efesios 2. Y a su nombre. Gloria. Y el Cristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Desde el 1 hasta el 9. Lee el siguiente libro. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, El 3. entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues esto es de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura Hasta ahí suya. está, no por obras. Porque la ley te dice que por las obras tú y yo somos salvos. Pero la gracia te dice que somos salvos por fe porque ya fuimos perdonados gratuitamente. Entonces, el haber sido perdonados gratuitamente, Dios nos motiva a que nosotros también perdonemos como Él lo hizo ya. Pero la ley está pidiéndole a Dios que lo perdone porque ya Él perdonó. ¿Sí vemos que tiene como base la ley? Leámoslo otra vez el versículo 6:12. En los cuales anduvisteis El 12. De Mateo. 6:12, sí. las deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? Está hablándote de obras. Otra vez. La ley demanda que el hombre obtenga la bendición como una recompensa. Si bien haces esto, yo te doy esto. Esa es la ley, las obras. En cambio, la gracia es un don que Dios nos dio gratuitamente a nosotros los pecadores. Nos lo dio gratuitamente. ¿Cuál es el don que Dios nos dio gratuitamente? El Espíritu Santo. La gracia que ¿no? La gracia es una dádiva que Dios extiende gratuitamente al pecador. Y ese don que Dios nos dio gratuitamente al pecador es la salvación eterna a través de la sangre de Cristo y del Espíritu Santo. Porque sabemos que el rescate se hizo por sangre y por poder. La DAI. El rescate es hecho a través de sangre y de poder.